Buenos días, mi nombre es Damaris Abigail Amaño Aguilar de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio. Mi catedrático es el licenciado Alexander Gómez Abarca, quien me imparte la materia de Historia de El Salvador. Este día voy a hablar sobre los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son un conjunto de acuerdos firmados en donde todas las partes están de acuerdo en ponerle cese al fuego. Los acuerdos de paz en El Salvador se firmaron el jueves 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, en México. Antes de llegar a un acuerdo en concreto, hubieron muchos encuentros de diálogos que ayudaron a llegar a un acuerdo en concreto. Uno de ellos fue en Chalatenango, que gracias a esa reunión se dio el comunicado conjunto de La Parma. Pero esta reunión fue un poco simple y vaga, por lo que no se llegó a ningún acuerdo porque no tenían acuerdos firmes. Se dio otra en La Libertad, Ayaguala, en donde se pudo notar que ambas partes, como el Frente Faraona Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador, estaban de acuerdo en hacer negociaciones para darle cese al fuego. Había una programada en San Miguel para el 19 de septiembre de 1986, pero esta no se pudo dar porque hubo un quiebre de negociaciones. Pero meses después que se realizó, se acordó que se iba a enviar a la evaluación al exterior a 42 lesionados de la guerra y el canje de los guerrilleros. En la última reunión que se hizo referencia al cese al fuego porque en El Salvador estaban siendo violados los derechos de las personas, como por ejemplo la integridad personal, la vida privada, el domicilio y la propiedad privada. Después de todas estas reuniones, al ver que no se llegaba a nada, a ningún acuerdo, el presidente de ese entonces, Alfredo Cristiani, convocó a una reunión en México. Y fue ahí cuando se acordó una solicitud dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, porque iba a haber una intervención internacional de la ONU. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN realizó una ofensiva general para demostrar su fuerza, pero sufrió bastantes bajas y se logró contener. También se dice que durante el tiempo que estuvieron los encuentros de diálogos en El Salvador, las muertes aumentaban y la política se polarizaba, lo que hacía que se hiciera mucho más difícil el proceso de los acuerdos de paz. Después se comenzó a gestionar la negociación de acuerdos el 4 de abril de 1990 y se celebró una reunión en Ginebra en donde se firmó un conjunto de normas para el proceso de negociación y de alcanzar una solución para el proceso. Una de ellas fue terminar el conflicto armado por medio de vías políticas, otro fue impulsar la democratización del país, también garantizar el respeto a los derechos humanos y reunificar la nación salvadoreña. Para finalizar la guerra en El Salvador se necesitaba un documento que estuviera firmado, que serían los acuerdos de paz. Pero el 26 de julio de 1990 se firmaron los acuerdos en San José, Costa Rica, donde se decía que se tenían que respetar los derechos humanos, pero esta fue abandonada a la primera crisis porque el problema permaneció a orden constitucional. Además de integrar modificaciones de manera directa, ignorando las posiciones constitucionales sobre la modificación, la crisis vino por los terratenientes, por los enormes terratenientes que con el reordenamiento de posesión de tierras acababan francamente perjudicados. Así que pedían que se modificara la Constitución de la República. Pero para modificarla se necesitan dos asambleas vigentes que den vigor a esta norma. Pero para ese tiempo la fecha acababa su lapso legislativo para 1991 en el 30 de abril, así que no se pudo cambiar. Cuando ya se firmaron los acuerdos de paz,
se desplegaron 9 partes, que fue la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el sistema judicial, el sistema electoral y el sistema económico y social. Se dijo que para la Fuerza Armada se pedía cambiar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese consumar con los convenios tomados. También se pidió reformar el sistema de educación de la Fuerza Armada. También se pidió generar una comisión para la depuración de los oficiales implicados en violaciones de los derechos humanos, y también se dijo que las personas que estuvieron dentro de la Fuerza Armada podían ocupar cargos políticos, tanto así que el FMLN gobernó 17 años en El Salvador hasta el 2009. También se pidió la reducción de efectivos de la Fuerza Armada, la superación de impunidad de la Constitución de la Comisión, la ruptura de 3 cuerpos de estabilidad pública, la separación de los servicios de sabiduría militar, y luego de esto se puso en vigencia la Policía Nacional Civil, porque la Fuerza Armada estaba bajo el mando del FAES, que era corrupto. Entonces se puso la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil tenía que tener una ideología civilista y democrática. También se dijo implantar cuotas para el personal de la nueva policía, en la que participaran los recursos de desmovilización del FMLN, que sería retirar a todos los de la Fuerza Armada, y que ocuparía su lugar la Policía Nacional Civil. En el sistema judicial se dijo que se tenían que conformar nuevos jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del territorio, porque solo habían jueces que estaban bajo el conflicto armado. También se dijo reformar la composición del Consejo Nacional de la Judicatura, y se dijo también reformar el proceso de elección y los periodos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, producir la Procuraduría para la Protección de los Derechos Humanos, organizaciones autónomas que deberían supervisar el respeto a los derechos humanos por las otras instituciones del Estado. En el sistema electoral se dijo la construcción de reformas institucionales, la construcción del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia, el derecho de los partidos políticos en examinar la preparación y organización, publicación y actualización del registro electoral. En el plano político, las medidas adoptadas buscaron asegurar a los líderes del FMLN. En el proceso económico y social se dijo crear un foro de concentración económica y social, organismos donde tendrían representaciones los sindicatos, repartir las tierras en regiones conflictivas entre los excombatientes desmovilizados, y las tierras que pasaban de las 245 hectáreas serían distribuidas entre campesinos, pequeños agricultores que crecían en terrenos pocos cultivables. Esta ha sido mi exposición. Gracias.